Buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días. Bien. Buenos días, profe. Listo. Hoy tenían que ver dos videitos, ¿no? Uno de conservación de, perdón, de momento angular y el otro de torques. ¿Lo vieron? Ah, sí, señor. Sí, señor. El resto, quién sabe. ¿Tuvieron problemas para entrar a Zoom el día de hoy? Perdón. No. No, señor. No, profe. Solo yo. Listo. Bien. Nosotros ya vimos el concepto un poco de sólido rígido, pero no está mal, es más recordar. ¿Cuál es qué es lo que no puede o qué es lo que puede tener el sólido rígido? ¿Qué lo caracteriza? Que no se puede deformar. Exacto, si tenemos deformación de sólido, ya casi que pasamos a otra cosa, ¿de acuerdo? Podemos tener movimiento si siempre se conserva el momento angular y satisface también las leyes de Newton. ¿Ok? Vamos a ver que hay, de hecho, leyes de Newton rotacionales, las que nosotros vimos, perdón, traslacionales, las que nosotros vimos, y rotacionales, unas nuevas. Ok, en general el cuerpo puede tener movimiento de... ¿Qué tipo de movimiento podemos llegar a tener? La Un cuerpo puede Rotación. llegar a rotar y un cuerpo puede llegar a trasladarse. ¿De acuerdo? Todo esto, de hecho, nosotros ya lo analizamos, o sea, ya vimos posición, velocidad, aceleración traslacional, ¿sí? También la vimos rotacional, o sea, vimos posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Ya vimos leyes de Newton, sobre todo la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Y vamos a ver que hay una ley de Newton también para sistemas traslacionales. ¿Okay? De hecho, el concepto de fuerza. O sea, fuerza, algo que interactúa con otro objeto y hace que éste se mueva. Aquí vamos a ver algo muy similar, una interacción con otro objeto que hace que éste rote en lugar de moverse. O sea, vamos a hacer segunda ley de Newton también para ese lado. Vemos energía cinética, un medio de la masa por la velocidad. Ahora vamos a ver energía cinética rotacional. Y finalmente momento lineal, ahora vamos a ver el angular, que es lo que vamos a ver. Todo lo que ya vimos lo vamos a volver a repasar, por así decirlo. ¿Listo? Ok, ¿cuál es la componente del momento lineal que produce las rotaciones? ¿Qué opinan? La que es perpendicular la al B. vector. ¿La B? No creo que la de. ¿La B o la D? ¿Qué opinan? Creo que sí, la B. Sí, porque de hecho cuando yo hago el producto cruz R cruz P, ¿cierto? O sea, estoy hallando Un momento angular. un plano, por así decirlo, entre R y el momento lineal. Yo hago R cruz P y estoy hallando un vector que es perpendicular a los dos, ¿sí? O sea, perpendicular a un plano. Entonces, de hecho, la V es la respuesta de si me preguntaran en qué dirección está este momento angular. Pero no es lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando es cuál es la componente del momento lineal que produce las rotaciones. Entonces siempre yo puedo llegar a descomponer el momento lineal en dos. Una en dirección radial y otra perpendicular. Y la perpendicular es la que mejor efecto va a tener porque tenemos el producto cruz. El producto cruz entre dos vectores paralelos es cero o antiparalelos. Y el producto cruz entre dos vectores perpendiculares es máximo. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de las propiedades? Producto punto era lo contrario, ¿no? Cuando tenemos perpendiculares nos daba cero, cuando los tenemos paralelos nos da máximo. Y el producto cruz lo complementa, es lo contrario. Listo. Esta me quedó feo. Ok. El momento angular describe. ¿Qué opinan? La cantidad de movimiento de rotación de una partícula. Perfecto. ¿Listo? Sí, tal cual. La cantidad de movimiento de rotación de una partícula. Así como teníamos la cantidad de movimiento traslacional de una partícula, ahora tenemos cantidad de movimiento rotacional. Ok.
¿Cuánto vale el momento angular cuando el vector posición y el vector velocidad son perpendiculares? Cuando forman 90 grados entre ellos. La C, ¿no? Sí. ¿De acuerdo todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Eso viene de acá, ¿no? Viene de esta definición. Ajá. Ajá. Porque nosotros, por ejemplo, si tenemos un movimiento en el plano XY, ya podemos tener algo por el estilo. Supongamos que R está en dirección de Y. ¿Sí? Tenemos un movimiento circular en la posición inicial cuando θ es igual a 0. Y si el movimiento es en sentido antihorario o horario, vamos a tener una dirección de la velocidad en J o en menos J. Cualquiera de las dos posibilidades son válidas y me van a servir. Pongamos que es en J. ¿Okay? Este resultado, aunque no sea en ese punto, en cualquier punto del movimiento circular, siempre me va a dar en dirección Z. Siempre voy a tener una combinación lineal entre I y J, aunque a la izquierda tenga I, digamos, seno de I más coseno de I, pero va a tener perdón, seno de I más coseno de J, o sea, voy a tener una combinación, ¿de acuerdo? Y siempre voy a tener que hacer el producto IJ o menos JI o I menos J o alguna combinación de los dos, entonces siempre me va a caer las componentes en Z o en menos Z, en K o en menos K, pero no me va a salir de I y de J. ¿Listo? Entonces, independiente de cuál sea el resultado, de hecho yo puedo reorganizar estas tres, ¿no? Para que esté más acorde con la respuesta de arriba. M, B, R y K. Aquí sí es muy sencillo verlo, por así decirlo. I cruz J, K. Está siguiendo ¿cómo era la permutación que habíamos visto desde el primer corte? ¿Se acuerdan? Esta. Dirán que ha pasado muchos meses. Pero si lo recuerdan, más o menos. Sí. Bueno, listo. Entonces sí, ese es el momento angular. Bueno, al menos la cantidad de escalar del movimiento angular. ¿Cuáles son las unidades de momento angular? ¿Las mismas? No, no son las mismas que la de momento lineal. ¿Las mismas? ¿Por qué las mismas? No sé. La Ay, espérate. De hecho, me cayó en el ojo. Ok. De hecho, estas son las unidades. O sea, ¿qué unidades tenemos? Sí, en parte tenemos las mismas de momento lineal. Perdón, aquí está. Masa por velocidad y ahora tenemos que meterle metros. O sea, tenemos kilogramos por metro sobre segundo por metros. O sea, kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo. ¿Listo? Kilogramos por metro sobre segundo. Perdón, metro cuadrado sobre segundo. Sería este. O sea, estas que tenemos acá son tal cual las unidades de momento lineal. Y ahora le estamos aplicando otra posición adicional porque tenemos el producto cruz entre R cruz el momento lineal. Entonces me tiene que aparecer el metro cuadrado. Ah, ok, sí. ¿Listo? Listo. Esto que tenemos acá arriba, de hecho, no, esto es kilogramo por aceleración. Esto sería que kilogramo por velocidad sobre tiempo, supongo. Sí, esto sí es momento, definitivamente. ¿Ok? Esto es fuerza. Ok. Listo. Segunda.
¿Una partícula en una trayectoria recta tiene momento angular? ¿Qué opinan? Pues dijimos que el momento angular se produce cuando la componente es perpendicular al vector de posición, ¿no? No, Pues, no necesita ser perpendiculares, ese es el máximo. O sea, nosotros siempre vamos a tener aquí la definición como un producto cruz. ¿Sí? Solo se necesita que no vayan en la misma dirección vectorial. Eso sí, pero si no. van en direcciones perpendiculares, entonces el resultado es máximo. Si no, me da un resultado intermedio, por así decirlo. Ok, entonces, no tiene porque usted dijo que sí, que necesitaba que no fueran en la misma dirección. Entonces, si es en un movimiento rectilíneo, no tenemos momento angular, según eso. Pues sí, ahora me puso a dudar. Ok, Eh, no, práctico. A ver, hagamos aquí un sistema coordenado. pues tengo una pregunta, por ejemplo, cuando usted golpea una mara y la mara gira, va en línea recta, ¿eso tiene momento angular? Claro. ¿O una rotación? Sí, claro. Pero aunque no gire, también puede llegar a tener momento angular. Se lo voy a poner así. Este objeto. ¿Listo? Voy a colocarlo acá. Listo. Ya, no necesito más. A lo mucho, de pronto un vector de radio. Podría calcularlo con el tiempo. Voy a colocar simplemente la distancia. ¿Ok? Supongamos que es una velocidad constante. Es decir, con esa distancia y con esa velocidad que él tiene, yo puedo calcular el radio. Y ahí el radio, es decir, la posición, pero el radio no, el vector de posición, R, va a estar siempre en dirección menos i, hasta el punto donde la partícula esté en el origen de coordenadas, entonces es 0, y luego va a estar en dirección i. ¿Sí? Siempre que yo quiera hacer el producto cruz entre su momento y el vector de posición, me va a dar 0, porque siempre son o paralelos o antiparalelos, los dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este es mi vector, esta es mi posición, mejor dicho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Buenas. Ok, porque eso es lo que me dice la definición. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo este objeto y lo muevo un poco hacia arriba? ¿Qué me cambia? Primero, el vector de posición ya tendría que dibujarlo diferente, ¿no? Ujú. Ya no solamente tendría aquí un menos d en... Uy, ¿qué dice? Un menos d... Espera, un segundito. Esto era una i, no sé por qué lo coloqué como otra cosa. Parece una J. Menos d en i, sino que también tendría, no sé, una altura diferente en j, ¿de acuerdo? O sea, el vector ya es un vector compuesto. Bien, ¿y qué pasa cuando yo hago el producto cruz? ¿Me daría 0 también? No. No, totalmente, me da otra cosa completamente diferente. ¿Ok? Es decir, ¿de qué me depende ese momento? Lo mismo que estábamos hablando, de la posición con respecto a un eje y de la velocidad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo llegar a analizar una partícula y si yo escojo un cierto observador, yo puedo llegar a decir, esa cosa no tiene momento angular. ¿De acuerdo? Pero si yo muevo ese observador unos cuantos metros a la derecha, de una vez aparece que tiene momento angular.
O sea, es completamente dependiente del observador, completamente dependiente de la posición. Porque, es decir, parece un poquito caprichoso, ¿no? Yo creo que puedo escoger un observador y después llegar y quitarlo. Bueno, lo mismo puedo llegar a decir del momento lineal. Si yo escojo un observador que no se mueva de un choque de dos partículas, yo podría llegar a decir, las dos partículas tienen momento lineal. ¿Ok? Y si me paro en una, entonces digo, una sola tiene momento lineal. Aquí es lo mismo, depende del observador, yo puedo llegar y decidir cuál de las dos tiene momento lineal o no, porque me gusta o me sirve para mi ejercicio. ¿Qué es lo que sí no va a cambiar? La conservación de ese momento. O sea, todavía no lo hemos visto, pero este momento lineal L se me va a conservar. El momento que tiene aquí esta partícula inicial, junto con otras partículas que podamos llegar a tener, va a ser igual al momento angular final. Y si no se conserva, entonces podemos saber exactamente cómo se perdió ese momento, por medio de qué tipo de trabajo se hizo, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, de hecho el momento siempre se va a conservar. No le paremos, no le paremos muchas bolas. Nosotros teníamos antes que cuando el momento no se conservaba era porque había una fuerza externa, ¿no? Aquí vamos a ver algo muy similar. Cuando el momento no se conserva es porque hay una fuerza que produce rotaciones externas. Entonces es más por ese lado. Ahora, ¿qué pasaría si esa partícula choca contra este objeto? ¿Qué opinan? Pues dependiendo de las masas, pero si choca, digamos, ah, con el suficiente momento, pues transferiría un poco de su movimiento. Ajá. Si le transfiere el suficiente momento lineal, es posible que esta partícula se traslade. ¿Ok? Si le transfiere el suficiente momento rotacional, es posible que esta partícula también rote. Dependiendo de cómo sea la colisión, de qué ángulo tenga, etc. Es decir, yo puedo llegar a decir el momento angular inicial lo proporciona esta partícula y el momento angular final se distribuye entre las dos partículas. Porque ¿qué puede pasar con esta? Puede ser que se quede pegada, movimiento, una colisión elástica. O puede ser que salga con un cierto ángulo, como una bola de billar, por así decirlo. O puede ser que tenga demasiado momento lineal y entonces siga derecho, como si nunca hubiera pasado nada. O sea, puede pasar muchísimas cosas. Pero, ¿cómo así ese último, que siga derecho? Sí, si esto tiene mucha masa o si tiene mucha velocidad, entonces simplemente golpea, le transfiere momento, pero ella casi no se afecta. Como cuando tenemos una colisión de Ok. un metrolínea con una cicla. Algo parecido. ¿Sí? Listo, ya. O sea, ahí lo ponemos como que tenía mucha masa, pero también puede ser que tenga mucha velocidad. Es lo mismo, un momento. O sea, puede ser una bala, así de sencillo. Una bala choca con una persona, un carro, lo que sea, le puede llegar a transferir algo de momento, pero si entra, digamos, y no toca un hueso o algo por el estilo, sale derechito y casi ni afecta su trayectoria. ¿Ok? Ok. Listo. Miren, en este caso tan importante, en este caso nosotros eventualmente tendremos que mirar el momento que tiene ese objeto, es decir, no solamente su traslación, que podría llegar a tenerla, sino su rotación. Y lo más sencillo cuando nosotros queremos calcular esa clase de rotaciones es calcularlas alrededor de un punto, o sea, de su centro, es lo más sencillo, ¿no? Entonces lo más sencillo para este ejercicio es llegar y trasladarlo y poner el origen de coordenadas en el punto de rotación de los objetos que a mí me interesa analizar su rotación, o sea, como este. Para cuando veamos esa clase de ejercicios, nosotros lo que vamos a hacer es mover, por así decirlo, mi eje de coordenadas acá, básicamente. Entonces, si tenemos un movimiento angular inicial, pues, debido a que esta partícula se va a mover a pegarle a un radio R, ¿sí? El radio de esta cosa. Y cuando choque, supongamos que esto está anclado, entonces no se va a trasladar, simplemente esta puede llegar a seguir su movimiento, o devolverse, o seguir con un ángulo, pero solamente me va a introducir una rotación acá, una rotación, y eso es todo lo que tenemos que calcular. Nosotros recordamos la rotación de pronto de... Uy, eso se me dañó, no completo.
Ya. Nosotros recordamos la ecuación, por ejemplo, del momento lineal. Y el momento lineal es igual a masa por velocidad, ¿cierto? Sí. Vamos a ver, de hecho, ahorita creo que en un ejercicio lo podemos llegar a mirar, que el momento angular es una medida muy similar. Es una medida del concepto de masa desde lo más principal, por así decirlo. Ahorita lo vemos. Y la velocidad. ¿Recuerdan la masa qué era? ¿Cuál es la definición de masa? ¿Que es una medida de qué? Una medida de... Ahora olvidé el Es que a nombre. Nelson lo estoy escuchando hoy muy pasito. medida de la inercia. Ajá, exacto, No, es una medida de la inercia. Y la inercia nosotros la describimos como la facilidad o dificultad de trasladar un cuerpo. O sea, tenemos que ahora ponerle esa salvedad, porque antes decíamos, no, es la dificultad o la facilidad de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Pues resulta que el estado de movimiento de un cuerpo no es solamente a trasladarse, también es a rotarse. Si es un estado de movimiento traslacional, entonces es un momento lineal. Y si es un estado de movimiento rotacional, entonces es un momento rotacional. ¿De acuerdo? Así que esta es una medida de la inercia traslacional. ¿Qué tan fácil o difícil es llegar y coger un objeto y trasladarlo? Por lo tanto, por analogía, y vamos a ver que realmente es eso, está ahí yo puedo llegar a pensar que es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. ¿Qué tan difícil o fácil es rotarlo? Y esta medida de la inercia ya no es tan sencilla. Por ejemplo, yo quiero mover un cilindro de gas. ¿Okay? Hay dos posibilidades. Yo lo acuesto en el piso y comienzo a hacerlo rodar hacia el frente, ¿sí? Como si fuera un rodillo. O podría llegar y acostarlo en el piso y moverlo de esquina a esquina, como si estuviera caminando. O podría llegar y dejarlo de pie y empezar a rotarlo. ¿De acuerdo? A rotarlo sobre el eje del cilindro. Yo creo que todos sabemos que el cilindro de gas, lo hemos visto de pronto en la universidad o en algunas casas o lo que sea, es bastante pesado. Hay cilindros de 40, 50 kilos, hay unos hasta de 90 kilos, de los más grandes. Y lo que siempre hace la gente cuando mueve esa clase de cilindros es llegar y dejarlo de pie y empezar a rotarlo. ¿Okay? Sin embargo, están moviendo 90 kilos, pero casi que ni parece. ¿Por qué? Porque es que la rotación que ellos están haciendo es muy cercana a su centro a su distribución, a su centro de masa, sí, pero cuando yo lo acuesto yo también estoy haciendo alrededor del centro de masa. Solamente que cuando está de pie, digamos que la distancia al centro de masa es de unos cuantos centímetros. ¿Ok? La máxima distribución de masa, pero cuando está acostado, la masa que está más en los bordes está a más de 1 metro. Puede ser, bueno, casi 1 metro. Entonces a mí me conviene es rotar el objeto muy cercano a su centro de masa, lo más cercano posible. Por ejemplo, una bailarina de ballet, ¿ok? Cuando ella quiere hacer rotaciones rápidas, ella rápidamente recoge su cuerpo, o sea, recoge brazos y piernas, y automáticamente le queda un poco más sencillo hacer el giro. Y cuando quiere un poco más de estabilidad, abre brazos y piernas, y la distribución de masa, la nueva distribución de masa, le permite tener un poco más estable el movimiento. De hecho, le permite disminuir esta velocidad. Esto lo vamos a ver después. Tiene que ver con la conservación. Ok, y este término, el que falta mirar, pues nada, velocidad lineal y velocidad angular. Ok, esos son los dos términos, las dos definiciones que vamos a tener. Bueno. Un ejercicio sencillo. Me dice, la varilla horizontal de masa despreciable de la figura está sostenida por cojinetes sin fricción en sus extremos. Puede girar con velocidad angular omega. Dos masas iguales se colocan como se muestra mediante varillas de masa despreciable simétricamente situadas con respecto al centro de la varilla horizontal. Calcular el momento angular del sistema respecto al punto de origen. ¿Listo? Y el momento angular del sistema es la suma de los momentos angulares de cada masa. Bueno, miremos que aquí tenemos
dos medidas, por así decirlo, que yo podría llegar a tener de estas masas, ¿no? Tengo acá la medida horizontal y tengo acá la medida vertical. Medida horizontal, medida vertical. Listo. Si yo quiero calcular el momento angular de este sistema con respecto a este punto, ¿qué ecuación necesitaría mirar? O sea, ¿cómo lo vamos Eh, a trabajar? Se debería mirar también el centro de masa, o Centro de bueno, la masa. posición, la, la- la posición. Ujú. Y, y no sé qué más. Bueno, ¿qué opinan? Vamos a calcularlo. Podemos llegar a separarlas, ¿no? Esta pongámosle 1. Esta pongámosle 2. Listo. ¿Cuál sería la posición de la partícula 1? B medios y A J. Ya yo. Ok. Si quieres que veamos primero el vector. De hecho, vamos a ver qué es lo que pasa con esa contribución del momento en I, ya que este sistema es tan simétrico. Vamos a ver. Ok. Entonces tenemos en I menos B medios Ujú. y una en J. ¿Listo? Vamos a escribir el 2 de una vez. Eso sería Sería... Ajá. Quiero hacer énfasis en ese más. ¿Listo? Ese sistema está girando, así que esta es simplemente la posición inicial. O sea, en I es la misma, por así decirlo. Siempre va a estar en esa posición. Pero en J es solamente con ese instante. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que en un instante posterior, de pronto esta medida que tenemos acá en J sea menor y empecemos a tener una medida en K. Porque eso está rotando saliendo del tablero. O sea, medida, esta visión que yo tengo es solamente para ese instante de tiempo. Igual no interesa, porque yo puedo llegar a calcular R cruz L para cada una de ellas o la suma total, como alguien por ahí dijo el centro de masa, ¿no? ¿Dónde estaría el centro de masa de ese objeto? De este ensamble. ¿Dónde estaría en la posición de X, por ejemplo? ¿Cómo así la posición? Pero, ¿no? En cero. estaría en cero. O sea, en X estaríamos en cero. O sea, yo podría llegar y Ah, modelar estas dos masas como una masa que está simplemente en el punto de origen. Entonces yo podría llegar a hacer R cruz omega, perdón, R cruz B, perdón, cruz momento en cualquier punto y siempre me va a dar hacia la derecha. O sea, siempre voy a tener el movimiento en una dirección de I. ¿De acuerdo? Pero bueno, hagámoslo paso a paso. Bien. Ah, por cierto, ¿cuánto sería P? O sea, tenemos nosotros que el momento lineal P es igual a la masa por la velocidad, ¿cierto? ¿En qué dirección iría la velocidad acá para este instante de tiempo?
Ni idea. No sé. Pues debería como apuntar hacia abajo, como hacia el... Viendo la dirección de la flecha, creo que ya están girando o sea, lo siguiente que van a hacer es salir del tablero, ¿no? Así que debería ir en K. Ah, sí. Podría ir en K. Bien. O podríamos escribirlo en términos de la velocidad angular. O sea, ustedes recordarán que la velocidad lineal es igual a perdón, al radio por la velocidad angular, ¿cierto? Es decir, aquí yo podría escribir esto como mr por omega. Y recuerden que r es igual a A. Y omega, ustedes recordarán que siempre que tenemos un movimiento circular en cualquier plano, omega va en la dirección perpendicular. Es decir, omega aquí de hecho va en dirección del eje Y. Es mucho más fácil llegar y mirarlo así. ¿Se recuerdan? Porque nosotros podemos llegar a escribir la velocidad como vector de esta manera. Omega cruz R. ¿Cierto? Entonces, acá nosotros tenemos la dirección de omega en el eje Y. Me parece un poco más sencillo. Y aparte que ya veo por la respuesta que tengo que empezar a escribirlo en esos términos, ¿no? En esos términos de omega. Entonces, bueno. Dejamos así, B medios cruz I, cruz con M, A, y omega N. ¿Listo? Ok. Eso es para este Listo. primer término. Más. Tendríamos acá AJ cruz M A. Gráfico. Me perdí. Ah, aquí está. Espera, déjame mirar una cosa. Ok. Listo. Esto sería solamente para el primer término. ¿Cuáles de esos términos se me anulan? Se anularía, creo que la masa. No, me refiero, tenemos el producto cruz entre dos cosas, ¿no? Entre la posición Ah, y ok. el momento lineal, Frantico. Menos B Menos medio. medios con el cruz masa. No, aquí ya vi Primero donde, no, aquí la estoy embarrando en una cosa, Frantico. Debí escribirlo. Este momento está en dirección J, ¿cierto? Ah, no, en dirección, sí, J, estaba saliendo del... No, este momento va en dirección K. Es la cosa, ya, ahora sí. Ese momento lineal tiene que ir en dirección K. O sea, tiene que estar saliendo del tablero, ¿sí? Ajá. Ahora sí. No sé por qué lo estaba escribiendo diferente. O sea, este va en dirección K. Ok. Porque es que no interesa... Bueno, sí, omega definitivamente va en dirección Y.
pero yo omega no lo puedo llegar a reemplazar así como así, no es la dirección de omega la dirección de k. Ya hice la operación, o sea, ya hice omega cruz r, ¿de acuerdo? Si yo llego y cojo en mi mano y la atravieso en dirección de omega, la cierro en dirección del radio, me debe dar la dirección de la velocidad, y esa velocidad es k. O sea, yo coloco es k y k, ¿ok? Esta ya es la operación hecha de omega cruz r. Eso era lo que tenía de pronto mal ahorita. Por eso me estaba dando un poco raro. Ok. Más A en J cruz, lo mismo. M A omega K. ¿Listo? Bien, eso para el primero, para la primera de las partículas. Ahora para la segunda vamos a hacer lo mismo. B medios I cruz M a omega K más A J omega K. ¿Listo? Bueno, un poco lo que ya les había dicho, un poco lo que se puede llegar a ver acá. Este es el término negativo a este, ¿cierto? Lo que quiere decir que esos dos términos se me van a cancelar completamente. Podría haberlo sacado por centro de masa, puede haberlo visto desde el principio. De cualquier manera yo lo podía cancelar. Y ahora tengo el producto cruz de J y K. Y ese producto cruz nosotros ya de hecho lo tenemos por acá, porque ya deberíamos saber cuánto es. Cuánto de producto cruz de J cruz K. Está siguiéndome la línea, está siguiéndome el ciclo, por lo tanto me debe dar I. Y ¿Listo? Así que este producto cruz me va a dar en la dirección I, y este producto cruz también en la dirección I, por lo que tengo ahí, es decir, M por A cuadrado por omega en dirección I. Esa es la B. Y aparte lo tengo dos veces. ¿Listo? El dos veces porque esta me va a dar eso, MA omega cuadrado. Y este también me va a dar lo mismo, por lo tanto dos veces el mismo resultado. Sí, es la B. Ok. Ya que las dos masas se estaban moviendo, por así decirlo, tan sincrónicamente como una sola, aquí lo más sencillo era hallar el sistema del centro de masa y decir que es en la mitad y continuar desde ahí. Es mayor complicación. Ok. Yo creo que estos dos mejor los analizamos y ustedes los hacen después. Acá, por ejemplo, este me dice una barra ligera de 3 metros de longitud gira en el plano XY alrededor de un pivote que pasa por el centro de la barra. Es decir, tengo el radio. Me dan dos partículas de diferente masa y están conectadas por, me imagino, una barra que no tiene masa. Determine el momento angular a través del origen. Es decir, determine el momento angular a través de este eje. Y este eje, no sé si se dan cuenta, sería el eje Z. O sea, es como si yo atravesara en el eje Z una barra y las pusiera a girar otra barrita alrededor. ¿Listo? Conozco el radio, que es la distancia o el vector que va desde el centro hasta cada una de las masas, y conozco la velocidad y la masa, es decir, conozco el momento. Yo puedo llegar a aplicar de una vez esta ecuación. ok. ¿Listo? Son dos masas, no pasa nada. Simplemente el momento total va a ser la suma de momentos, así como lo hacíamos antes. ¿Listo? Ese momento me debe dar positivo o negativo. Positivo. Tenemos una rotación en sentido horario. Ojo, tenemos una rotación en sentido horario. Por lo tanto, esperamos un momento angular positivo. Sobre todo por algo que de pronto no hemos visto, pero ya por aquí lo puse, ¿no? Este signo. O sea, esta es la velocidad angular. Recuerda que la velocidad angular es positiva cuando tenemos rotaciones antihorarias.
y negativa cuando tenemos rotaciones horarias. Esto, hagan de cuenta que es la medida de la masa. Esta cosa no me puede dar negativo, nunca, ni tampoco va a tener una cantidad escalar, perdón, vectorial. Va a ser un escalar, un número, 30. Listo. ¿Ok? Obviamente eso cambia, es diferente desde donde yo lo mide. Si yo llego y mido un círculo o un aro, es muy fácil rotarlo alrededor de su centro de masa, ¿de acuerdo? Es mucho más difícil rotarlo alrededor de un punto que no sea su centro de masa. O sea, este valor cambia dependiendo del eje de rotación, pero sigue siendo un número, no puede ser cero, perdón, no puede ser negativo, puede llegar a ser cero. Puede ser que la dificultad para rotar una varilla sea casi nula, así como la dificultad para rotar un lapicero. Pero si usted lo toma desde una esquina, de pronto ya se siente más dificultad de rotarlo. Puede llegar a variar desde cero hasta un número positivo. ¿Okay? En fin, ¿por qué les digo esto? Porque la dirección vectorial de la velocidad angular es la misma dirección vectorial del momento angular. O al menos eso debería ser. Me les muestro algo. Listo. Miren, acá tenemos un movimiento circular. ¿Ok? Ese movimiento circular, el vector rojo es la velocidad angular. Está claro que el vector rojo y este vector rosado, que de hecho no está la convención, pero es el momento angular. Van en la misma dirección, ¿cierto? Aquí tenemos el radio, aquí tenemos la velocidad lineal en azul y acá tenemos la angular en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, miren lo que pasa cuando yo cojo y muevo esta figura hacia arriba. ¿Qué pasó? Les mentí. Aquí cambió algo. Y cambió algo. Es decir, acá es este objeto el que le estoy calculando las cosas. ¿Ok? No es un objeto sólido rotando alrededor de un eje o algo por el estilo. Es un objeto puntual. Y por lo tanto tiene un radio. ¿Ok? Y ese radio o ese vector de posición, perdón, está dado por este vector en blanco. Y este vector en blanco, cuando yo lo calculo, el producto cruz con el vector de velocidad por la masa, es decir, el momento, me da este vector que está en rosa. Miren el ángulo entre los tres vectores. No sé si lo alcancen a ver cuando pasan por cierta posición como esta. Ahí. ¿De acuerdo? No sé si ahí se alcanza a ver, pero ¿cuál es el ángulo entre los tres vectores? Entre el vector blanco, azul y rosado. 90 grados. 90 grados. Sí, totalmente 90 grados. Este vector de velocidad angular es el vector de velocidad angular del sistema, de la rotación, ¿okay? Que tiene este objeto alrededor de un eje. Pero no quiere decir que él como tal tenga una velocidad angular, él sigue siendo una carga puntual. Entonces no hay que confundir las dos cosas. ¿Listo? Cuando un objeto sólido tenga alguna rotación, de pronto podemos llegar a volver a mirar cómo se comportaría este vector. Y ahí sí ya el comportamiento es un poco más cercano a esto. También depende, pero en general debería ser esto. ¿Ok? Porque tenemos nosotros simplemente que lo único que me le da característica vectorial al vector rosado, al de vector de momento angular, es su velocidad angular. Entonces, aquí difiere, pero no es que esté mal o algo por el estilo, sino que esta velocidad angular no es del objeto. O sea, mi objeto como tal no es un sólido rotando. ¿Listo? Está describiendo una trayectoria circular. Sí, pero es su trayectoria, no es que él rote alrededor de su eje. ¿Ok? Entonces son casi que vectores que tienen que ver, pero no en esta clase de movimiento. ¿Listo? Sí, señor. Listo, listo. Mejor dicho, este podría ser un planeta.
Y él, aparte de hacer este movimiento y de tener una velocidad angular alrededor de este eje, podría llegar y rotar alrededor de un eje que de hecho esté, ¿cómo se dice? Con un cierto ángulo, ¿ok? Como le pasa a la Tierra. Nosotros nos rotamos en un ángulo, es decir, nosotros tenemos una velocidad angular alrededor del Sol y nuestro plano de rotación, ¿listo? Y nosotros alrededor de ese, comparando con este ángulo, nosotros lo hacemos con un angulito aquí diferente. O sea, nosotros no hacemos un movimiento completamente eh, organizado o limpio con respecto al Sol. Nosotros lo hacemos en una pequeña inclinación, el ángulo de inclinación de la Tierra. No sé si lo conozco. Y es bastante, 21 a 24 grados. Ok, ese es lo que está inclinada la Tierra con respecto al Sol. No está perfectamente alineado. Y de hecho, no recuerdo muy bien si ese ángulo de inclinación tiene algo que ver con las estaciones. Sí, eso le iba a preguntar. No, no, a ver Es, si no recuerdo. es porque, por ejemplo, en el video que mostraban en el aula virtual, mostraban cómo la Tierra en ciertos puntos estaba más alta, o sea, referente al eje, estaba más arriba y digo, en otros puntos estaba más abajo. Ok, ok. Habría que mirarlo. Sí. Nosotros estamos en una zona un poco rara, ¿no? Un poco privilegiada. Nosotros siempre vamos a ver el sol. Bueno, lo vemos un poco diferente al transcurso del año, pero nuestro sol casi siempre sale por el este, se va por el oeste. Hay gente que literal, hay estaciones o días del año que puede llegar a durar para ellos 30, 40 días. O sea, siempre el sol lo ven que sale y empieza a oscilar en el horizonte. Y oscila, y oscila, y oscila, pero nunca se oculta. Entonces, literal, están 40 días de día, completamente. O lo contrario, de noche. Mm, No, sí, no tener porque ese ciclo de día y noche. busqué en internet y aparece que la cuestión de las estaciones es por el ángulo de rotación de la Tierra, Ah, por ok. la inclinación. Entonces esto es bastante importante. Y aparte creo que hay una relación muy, muy crucial entre esta rotación y el periodo de movimiento alrededor del Sol. Siento entre las dos cosas es bastante, bastante importante para nosotros por lo visto. Ok. Eh, y miremos el otro ejercicio. Rápidamente. Me dice, una partícula de 2 kilogramos se dispara con una rapidez de 40 metros sobre segundo formando un ángulo de 45 con la horizontal. La partícula se mueve en un campo gravitacional de la Tierra. Determine el momento angular de la partícula en el punto de altura máximo respecto al origen. Es decir, en este punto que nosotros tenemos acá, ¿cierto? En ese punto que nosotros tenemos ahí, ¿cuál es la velocidad que tiene la partícula? ¿En qué dirección? Recuerden la definición de la altura máxima, ¿no? La definición de la altura máxima me dice a mí que la velocidad en el eje Y es igual a cero. Por lo tanto, ahí solamente vamos a tener una velocidad en el eje X. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, señor. Bueno, por lo tanto ahí solamente vamos a tener una velocidad en el eje X. Eso quiere decir que solamente vamos a tener la componente de X del momento lineal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos para calcular ese ejercicio? La posición. Ya, necesito llegar y encontrar aquí mi vector de posición. Pongámosle vector R, puede ser. ¿Ok? Que básicamente va a ser el vector cuando yo llegue y haya las componentes de X y de Y. La de Y es sencillo porque es la altura máxima. ¿Ok? Y la de X, si quisiera escribirla, la escribiría como... La mitad del desplazamiento. Sí, puede ser, exacto. Puede ser de medios, por ejemplo. Puede ser cuando evalúe X máximo, la altura máxima en X. O puede ser cuando evalúe X con el tiempo de su vida. Ok, ya que la partícula es, el movimiento es simétrico. O sea, hay muchas posibilidades.
Entonces, una vez yo tenga los dos vectores, o los dos, el vector de momento en X y el vector de posición, ya el ejercicio arranca y es solamente hacer el producto cross. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí les dejo esos dos. Ya están explicados. Ok. A las y 15. Sí, está bien. Sí, señor. ¿Cuánto nos falta? No nos falta mucho. Listo, a las y 15. Bueno, profe.
¿Listo? Ok. ¿Qué opinan de la primera? ¿Qué entendieron del video que era el torque? Esto, si no estoy mal, es la... ¿De acuerdo todos? Señor, Ok. ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, la C? O sea, el brazo de torque es simplemente la distancia desde la línea de fuerza hasta el centro de rotación, ¿sí? Supongamos que la fuerza es casi que vertical, perpendicular al radio. Entonces ahí el brazo de torque sería lo más grande posible. Pero si la fuerza es cero, muy cercana a cero, podemos tener el mejor brazo de torque, pero si la fuerza no es lo suficientemente grande, no podemos llegar a tenerlo, ¿ok? Mientras que la A es un poco más general. O sea, el ejemplo de la puerta que está en el video es el mismo hecho que uso normalmente para abrir una puerta. Si yo quiero abrir Bueno. una puerta, yo le aplico una fuerza en las bisagras y no consigo absolutamente nada porque ese es el eje de rotación. Entre más lejano esté de la puerta, de las bisagras, mucho más eficiente es mi fuerza. Por ejemplo, ustedes saben que el picaporte, el sostenimiento de la puerta siempre se aplica lo más lejano posible de las bisagras y es por esa razón, ¿sí? Para que sea lo más eficiente al abrir y cerrar la puerta, que necesite menos fuerza, por así decirlo. Otra cosa es que yo puedo llegar a abrir la puerta y si yo mantengo mi fuerza constante, es decir, si yo me paro en un solo punto, yo nunca la podría llegar a abrir completamente, porque llega un punto en donde la puerta está perfectamente alineada conmigo y las bisagras. Entonces la fuerza que yo estoy haciendo simplemente se va a desperdiciar. ¿De acuerdo? Puedo aplicar mucha fuerza hacia las bisagras o en contra de las bisagras, pero no puedo hacerla rotar. La única opción es girar, por así decirlo, la fuerza con respecto a la rotación. O sea, mantener ese ángulo de 45 grados entre el radio y la fuerza para que tenga la mayor facilidad para llegar a abrirla. Bueno, ¿qué opinan de la segunda? Que es el brazo de palanca. ¿No es la B, profesor? No, es una distancia paralela, si no estoy mal. Paralela. Perpendicular. Bueno, cuando dice paralela, o sea, cuando yo tengo una puerta, el eje de rotación sería el eje que atraviesa las dos bisagras, ¿sí? O sea, será en el eje Z. Entonces, si yo digo que la distancia paralela, entonces tendría que ser también el eje Z, mientras que una perpendicular sí iría en la dirección de la puerta, que ese sería el brazo de torsión. Entonces sí es la B. Listo. De acuerdo. Línea de acción de la posición, creo que no existe eso. Ok, no, esa es la mejor. La distancia perpendicular desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. Perfecto. ¿Cómo sabemos cuando un torque es positivo o negativo? También acá se usa lo de horario y antirradio, ¿no? Siempre se va a usar lo mismo. Por eso lo dejamos bien claro desde el inicio. Siempre que tengamos una rotación en sentido antihorario, tenemos un torque o un momento angular o cualquier otra clase de cantidad angular, velocidad angular, aceleración angular, etcétera, que lo podemos definir como positivo. Listo. Si tenemos una rotación antihoraria, será positivo, y si tenemos una rotación horaria, será negativo. Listo. La fuerza tendrá una mayor tendencia a rotar un cuerpo en torno al eje de rotación, sí. ¿Qué opinan? que aumenta el brazo de palanca. Sí, yo diría eso también. Sí. Porque lo que decíamos, si se tiene la misma, si se tiene la fuerza, pero si es muy cercana, pues no. Bueno, lo que decíamos en la puerta era que si era paralela, pero igualmente es más difícil, por ejemplo, cuando tú vas a soltar una tuerca,
tú debes, o cuando vas a sacar una puntilla de la pared con un martillo, tú coges el martillo lo más lejano posible, o sea, lo más lejano del mango. Para tener esa extra palanca. Ese es el concepto de torque, por eso muchas veces lo asocian con palanca, ¿de acuerdo? O sea, no es solamente la fuerza, sino qué distancia está haciendo usted del eje de rotación. Le da mayor eficiencia a esa fuerza. ¿El concepto de brazo de palanca les quedó completamente claro? ¿O hacemos un dibujo o algo por el estilo? Yo siento que está claro. Bueno, igual ese concepto de brazo de palanca, hay libros que ni siquiera lo tocan. ¿Okay? Es básicamente coger la fuerza, extender una línea infinita, la positiva y negativa, y ir a un punto que sea perpendicular con el eje de rotación, que forme 90 grados entre la extensión que usted hizo de la fuerza y la distancia hasta el eje de rotación. Ese es el brazo de torque. ¿Okay? Y ese es el R por el seno de teta. Se puede llegar en los dibujos está cómo lo logran llegar. Bien. ¿Cómo calculamos nosotros el torque total? ¿Cómo? ¿Cómo, Nelson? La suma vectorial de los torques realizados por cada fuerza. Sí. Sí, exacto. Los torques, al igual que el momento angular, que la velocidad angular, todo va en una dirección perpendicular al eje de rotación. El eje Z, pongámosle, y como es un vector, nosotros también podemos llegar a sumar totalmente su contenido vectorial. Okay. ¿Qué concepto de torque? O sea, nosotros solamente vimos en el video R cruz F, ¿cierto? Vimos otra definición de torque, la verdad no recuerdo. Creo que no. Hasta ahí está. Ahorita lo analizamos con otros tantos. Bien. Una sola fuerza que se aplica a un cuerpo puede alterar tanto el movimiento de traslación como su movimiento rotacional. ¿Qué opinan? ¿O necesito dos fuerzas para cambiar las dos cosas? No, por ejemplo, cuando se aplicaba una fuerza que estaba en ambas componentes, o sea que, digamos, una fuerza 1I y 1J, ¿sí? De ahí pues se aplica una fuerza en la rotacional y otra fuerza en la translacional. Tal cual. O sea, si yo quiero mover, por ejemplo, ese objeto, solo trasladarlo, pues no necesito más sino golpear o hacer una fuerza sobre su centro de masa, ¿sí? Si la intento apuntar a la mitad de la pelota. Si quiero solo rotarla, entonces solamente debería apuntarle a una de sus esquinas, lo más lejano del centro de masa, y es posible que solamente induzca una rotación, pero si yo hago una fuerza en un punto intermedio, es posible que rote y aparte la traslade, que son básicamente los golpes de billar. O sea, este se considera un buen lanzamiento, este se considera un lanzamiento malo porque la bola solamente va a rotar, y estos ya son los efectos que le da la gente profesional a la bola de billar. Entonces todos estos golpes se toman en cuenta. Y aparte, la bola blanca, la bola con la que se lanzan, puede ser que ya tenga alguna rotación, o sea, que tenga un momento angular. Y esa rotación que tiene la bola blanca, vamos a ver más adelante que se la transfiere a la bola que golpea. Entonces es todavía más efecto que puede llegar a tener. ¿Okay? Entonces, dependiendo de dónde la golpee y del momento angular que tenga, puede llegar a transmitirle también eso. Entonces, básicamente, le puede pegar así como está, de frente, pero si ya tiene una rotación, hace que la otra pelota también rote, porque ella va a tratar de mantener el momento angular total del sistema constante. Eso es conservación, vamos a ver después, pero funciona muy parecido a la conservación del momento lineal. Profe, me surgió una pregunta ahí. Hola, Por cuéntame. ejemplo, en billar, pues cuando uno golpea la bola casi que en el centro, Yo casi no juego billar, ¿no? Solamente le pongo el ejemplo. pero es muy fácil de verlo. O sea, si yo la golpeo totalmente en el centro, pues se supone que ya se va a trasladar sin rotar, pero pues se puede decir que la fricción es lo que hace que rote Ah, después. sí, claro. Yo cuando hablo de estas rotaciones de billar, yo lo hago desde el plano de arriba, desde el superior. O sea, Sí, sí, claro. porque ellas están rotando en la dirección de movimiento,
Sí, claro. De hecho, es difícil golpear una bola de billar y que no rote. Sí, es muy difícil. Tengo que ponerle una tendencia de rotar en dirección contraria casi para que ella se vaya como deslizando y no es óptimo. ¿Listo? O golpearla muy fuerte. O golpearla muy fuerte y aún así yo creo que rota eventualmente. Sí. Sí, todos estos ejemplos de rotación y eso son como viéndolas desde arriba. O sea, desde arriba yo sí veo que ella rota, pero hacia adelante, por así decirlo. Es decir, rota en la dirección de la flecha. O sea, que rote así. ¿Sí? No lo considero, pero me interesa más este tipo de rotaciones o esta, que son las que yo no tengo siempre en el movimiento. Son opcionales y me dependen de dónde aplique la fuerza. Ok. Esto. El trabajo realizado por una fuerza es el producto de fuerza y distancia. Por su parte, el torque debido a la fuerza es el producto de fuerza y distancia. Esto es cierto, ¿no? ¿Implica esto que el torque y el trabajo sean cantidades físicas equivalentes? ¿Qué opinan? Pues el trabajo no era la distancia, o pues más bien el recorrido que tomaba la distancia recorrida, es la distancia recorrida. Pero Ajá. pero el torque es más referente a la distancia en la que se aplica la fuerza. Y en el trabajo es la distancia que esa fuerza hace que recorra, ¿no? Sí, o sea, son dos conceptos, de hecho tienen las mismas unidades, ¿no? Unidades de fuerza por distancia, unidades de fuerza por distancia. Uno en primera impresión podría pensar que los conceptos son similares, pero no pueden llegar a ser más diferentes. Esta es la cantidad de energía mecánica que yo le puedo llegar a transferir a un cuerpo. Sí, por cuánta distancia yo apliqué una fuerza, tiene toda la razón. Y esta ya es más a qué distancia del eje de rotación yo apliqué una fuerza. De hecho, yo podría llegar a tener una fuerza aplicada que también tenga un efecto por una cierta distancia. Y lo estoy aplicando a lo largo de una distancia adicional al eje de rotación. O sea, cuando yo abro una puerta, ¿sí? Cuando yo abro una puerta, yo estoy describiendo un movimiento circular. O sea, yo podría llegar a decir que esta fuerza se aplicó por una cierta trayectoria circular. Y ustedes recuerden que el arco de una trayectoria circular es igual a R, que en este caso sería el mismo, por θ. Pero S no es igual a R. Nunca. Entonces de ahí yo puedo llegar y decir que los dos conceptos son diferentes. Ok, pero uno, por ejemplo, puede tener cuánta fuerza aplica. Por ejemplo, puede pasar de torque a trabajo. El trabajo que hace una fuerza que genera rotación. Sí, por supuesto, exactamente. De hecho ya lo hemos hecho. O sea, cada vez que calculamos el trabajo que hace una fuerza, y de hecho ya lo hemos hecho, creo, el trabajo que hace una fuerza que actúa en un movimiento circular, o sea, desde una posición hasta otra. Sí, lo hemos hecho conceptualmente y creo que algunos ejercicios. Y ahora también le podemos calcular el torque. Pero son dos cantidades diferentes. Completamente, así como S es diferente de R. ¿Ok? Sí, ok. Listo. Si un cuerpo gira, ¿se puede afirmar que existe un torque neto actuando sobre el cuerpo? ¿Qué opinan? ¿Que torque neto quiere decir que no existe una fuerza que lo traslade? Puede llegar a tenerla o no. De hecho, el torque neto no quiere decir que sea diferente. Lo que me está queriendo decir es que tenemos un torque, o sea, que tenemos, digamos, como el video, ¿no? Que había un objeto que le aplicaban tres fuerzas diferentes. Una no hacía torque, pero las otras dos sí. Entonces, una era inducía un torque negativo y la otra un torque positivo. Si son iguales, no hay movimiento, no hay torque. Mejor dicho, no hay torque, no quiere decir que no haya movimiento. Pero si alguna de ellas es más grande, entonces tenemos un torque positivo o negativo. Aquí lo que me está preguntando es si el objeto ya gira de alguna manera. ¿Se puede afirmar que el torque neto sobre el cuerpo es cero, o es diferente de cero, o es gracias a ese torque que se mueve, etcétera? Yo creería que sí. Sí, Sí. O sea que si se mueve es porque hay un torque actuando sobre él.
Pues por ejemplo lo de la bola de billar, la fricción serviría como torque en esos momentos. Ok, yo les pongo la cosa más, olvídense de torques y recuerden que el torque viene de la Pues fuerza. ahí no, por lo que usted está diciendo ahorita, que puede que se cancelen los dos torques, pero eso no significa que no se esté moviendo. Es que esa es la cuestión. ¿Es posible tener un movimiento con sumatoria de fuerzas igual a cero? No, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, cuando nosotros No, se teníamos supone. en dinámica sumatoria de fuerzas igual a cero en un cuerpo, entonces decíamos el cuerpo no se está moviendo. Ajá, está en equilibrio. Sí, eso se supone que no se está moviendo. Pilas. Pilas porque nosotros decíamos, bueno, hay dos opciones, o no se está moviendo o se está O moviendo se está moviendo con a velocidad constante. O sea, su cantidad de movimiento no se está viendo modificada. Porque recuerden que Que la la fuerza es fuerza... Ajá. La masa por aceleración. Bueno, sí, también es igual a masa por aceleración y también es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Entonces, por eso decíamos, listo, fuerza igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que el momento de la partícula no está cambiando. Pero ¿qué hay dentro? No sé, puede ser 30, menos 30, o sea, inicial menos final. Sigue siendo 30, pero no es cero. O puede llegar a ser cero. En cualquiera de los casos yo no lo puedo llegar a saber solamente con análisis de fuerzas. Ahora, en el video hay una parte interesante donde usted llega y le dan la relación entre torque y momento lineal. Voy a bajar eso por ahí. ¿Sí vieron esa parte? Que es el puro final, creo. Ah, sí. Ok, que me dice que torque es la derivada del momento angular, perdón, no lineal, al momento angular con respecto al tiempo. Entonces, tenemos de hecho ecuaciones muy parecidas. Fuerzas que producen movimientos traslacionales son iguales a la masa por la aceleración, es decir, a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Ok? Y recuerden que la masa es una medida de la inercia traslacional y esta es la aceleración lineal. Yo puedo llegar a escribir exactamente lo mismo abajo. Fuerzas que producen rotaciones, es decir, el torque es igual a la medida de la inercia rotacional, que eso está pendiente de ver, por la aceleración angular, que es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Capacidad mnemotécnica al 100. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto, el de arriba y el de abajo. ¿Listo? Entonces, básicamente, si esto es cero, porque la sumatoria de torque sería esto, entonces este sería el momento total. Ok, no puedo llegar a escribirlo porque nosotros hacíamos eso. Sumatoria de torque sobre un cuerpo y de hecho decíamos fuerzas externas. Entonces aquí podemos hablar también de torques externos. Es completamente análogo. Entonces la sumatoria de todos los torques externos a un sistema es igual a cero, quiere decir que el momento angular del sistema con respecto al tiempo es constante. Y si es constante, quiere decir que puede llegar a tener momento angular o no. O sea, puede llegar a moverse a velocidad constante o no. Ahora, aquí nosotros teníamos que el momento lineal era igual a la masa por la velocidad, ¿cierto? También tenemos que el momento angular es igual a la masa, bueno, medida de la inercia rotacional por la velocidad angular. Y tiene sentido, porque cuando yo derivo esta velocidad, ¿qué me da? Pues la aceleración. Sí, esos son más o menos el resumen. A lo de arriba, a lo de abajo, yo lo veo igualito. Solamente que estoy metiéndole palabras lineales arriba donde antes no hacía falta y ahora le meto las mismas palabras, pero las cambio por angular abajo, donde ahora hace falta. Ok. Entonces, si un cuerpo gira, ¿se puede afirmar que existe un torque neto? No necesariamente. Si el torque neto es cero, simplemente puedo llegar a decir está rotando con una velocidad angular constante, o tiene una velocidad angular constante, o simplemente el momento angular es constante. No hay más. Ok. Halle la torca neta. Suena feo.
Listo. Hagamos esto rápidamente. Por supuesto vamos a considerar solamente esta fuerza como F1, este ángulo como θ y esta fuerza como F2. ¿Listo? Esta tomémoslo como D y esta tomémosla como D. Vamos a ver. Ok. Entonces, si yo quiero hallar el torque alrededor del punto O, que es el eje de rotación, yo solamente necesito calcular la sumatoria de todos los torques. ¿Ok? Y eso va a ser la contribución que me haga el torque 1, que va a ser el que haga la fuerza 1, más el torque 2, que va a ser el que haga la fuerza 2. Bueno. Entonces, ¿cómo procedemos para calcular el torque que hace la fuerza 1? ¿A qué sería igual? Y lo más sencillo, o lo más sencillo antes de que usted se aprenda, no sé, esto es con seno, esto es con coseno, etcétera, que no tiene mucho sentido, usted siempre preocúpese por descomponer esa clase de fuerzas en dos. ¿Okay? Esta la puedo descomponer en dos. Una en la dirección del radio y otra en la dirección perpendicular al radio. No es más. Aquí va a tener una fuerza 1 en dirección de X, por así decirlo, si este es el eje X, y una fuerza 1 en la dirección de Y. Las componentes que vayan en X no me van a hacer absolutamente nada de torque. Las componentes que vayan en la fuerza en la dirección de Y me van a hacer todo el torque posible. Listo, van a ser las únicas que van a hacer torque, de hecho. Entonces es simplemente ese tipo de descomposición. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí tenemos el ángulo θ medido desde el radio, pero ese ángulo θ fácilmente podría estar medido acá. Y en ese caso ya no sería seno, sino sería coseno. ¿Ok? Entonces es más fácil llegar y pensarlo, no, voy a coger mi fuerza y lo voy a proyectar. Si está sobre el radio, pues lo tengo fuerzas paralelas, no van a producir nada con el producto cruz. Si la tengo en dirección perpendicular, pues son perpendiculares, el producto cruz ahí es máximo. Entonces solamente necesito las componentes de Y, sin importar si θ se mide desde la horizontal o desde la vertical. Bueno, entonces esta θ, para este caso, está acá. Listo. Recuerden que el torque... Voy a colocarlo por aquí. Es igual a el radio cruz F. Es decir, vamos a empezar a calcular productos o regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha es un poco sencilla, ¿no? Cojo en dirección de D y cierro en la dirección de la fuerza y me va a dar saliendo del tablero. Ese eje, si yo defino este como el eje XY, pues me da el eje Z. ¿Listo? Sería el producto cruz literal entre X, o sea, Y cruz J, y eso me da K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, producto cruz, necesito el radio, es decir, D. Necesito la fuerza, es decir, F1Y, que sería la fuerza 1 por seno o Por coseno. Seno seno. de θ. Ok. Seno de θ en dirección de K. Y listo. Puede parecer, no sé si les parezca complicado, fácil, etcétera. Estamos haciendo puro producto cruz. Sí, le estamos cambiando el nombre a algunas cosas. Simplemente, yo les había anunciado algo de que el primer corte de pronto no vamos a hacer tantos productos cruces en el curso, sino hasta el final. Este es el final. Bueno, más mi segundo torque, que de hecho es un torque que no tiene ninguna clase de componente que no sea efectiva, ¿no? Es un torque que está formando una dirección perpendicular entre el radio y la fuerza de aplicación. Pero ojo, esta fuerza de aplicación ya no está en dirección de J, está en dirección menos J. Así que será el producto cruz entre I con menos J. O si hago la regla de la mano derecha, I y menos J. La única opción para bajar la mano es que mi dedo pulgar entre en el tablero. Por lo tanto me da dirección menos K. ¿Estamos claros? Sí. Aquí tengo que sumar las dos distancias, ¿no? Porque tengo la distancia D como la de a la primera parte
de aplicación y la D mayúscula a la segunda. Pero recuerden que la distancia está definida desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, no hasta el punto de aplicación de la fuerza anterior o algo por el estilo, así que las tengo que sumar. Ok, por F2. Y esto está en dirección menos K. Listo. Ese es el torque, el torque total. ¿Puedo llegar a aplicarle factor común de pronto? ¿Vale la pena? Puede ser. A ver, hagámoslo ya como respuesta final. Podría sacar factor común de la fuerza D minúscula. Simple, la distancia D minúscula simplemente. No veo otra. Entonces me quedaría acá F1 seno de teta menos F2. Sí, Y ya. Más de F2. Bueno, menos. Perdón. Porque este D está aplicando con este menos, ¿no? De F2. Listo. Todo esto está en dirección de acá. Sí, no vale la pena. Uno ve tantos dos paréntesis adicionales, ¿no? Como que no vale la pena hacer tanto factor común. Listo, no los quiero entretener más. Miremos los otros ejercicios rápidamente, aunque creo que está sencillo. O sea, vale la pena que lo hagan ustedes. Dice, una persona usa una llave inglesa para aflojar la tuerca tiene una longitud L, se le ejerce una fuerza con el extremo del mango formando un ángulo θ. Creo que este ya como que lo acabamos de hacer. No tiene mucho sentido. Mire que aquí no me interesa en qué dirección esté R. O sea, literal yo podría... yo de hecho no lo escribí, ¿no? No escribí en qué dirección estaba R, ni en qué dirección estaba F. Yo ya sé que el resultado de ese producto cruz va a estar en K. Este también lo sé, de una vez. Yo sé que el resultado de ese producto cruz está en K. ¿Ok? Entonces no necesito llegar a preocuparme por escribir L o el vector R de posición en términos de θ. ¿Podría hacerlo? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo podría escribir ese vector de posición en términos del ángulo θ? ¿Qué opinan? O sea, no sé si sea... ¿Cómo es que le llaman eso? Ángulos... contra... me olvidé el nombre. O sea, ¿estos dos ángulos serían iguales? Sí, Alternos internos. alternate. Uy, qué crack. ¿Así se llaman? ¿Alternos internos? Sí, Ok, bien. Sí, claro, si yo acuesto la llave, este ángulo va a disminuir y este ángulo también va a disminuir. Es el mismo ángulo, ¿de acuerdo? Entonces podría llegar a escribir aquí el vector L, si yo quisiera, el vector R como L coseno de θ para I y L seno de θ para J. Y no lo necesito. Ok, no lo necesito para nada. Sería el ejercicio también interesante si tienen el tiempo, la disposición, las ganas de hacer algo diferente para que miren lo que les acabo de decir. Es decir, yo quiero mirar el ángulo phi, ¿ok? Quiero mirar ese ángulo desde la vertical. O sea, ya no quiero ese resultado que yo sé que me va a dar casi que con el seno de θ. Quiero que miremos a ver cómo es con el coseno de θ para que ustedes no se acostumbren tanto a calcular esta clase de cosas como algo mecánico. ¿Listo? Ahí. Ok, entonces háganlo con el ángulo phi, podría ser un poquito más interesante. Y es exactamente lo mismo de lo que ya hicimos en la vez anterior. Aquí solamente es un torque, de hecho, más fácil. Ok, de acuerdo con el punto anterior, determine cuál es el torque máximo que la persona podría ejercer con esta fuerza y cómo debería orientarse. Esta es más una pregunta conceptual. O sea, ¿cuál es el torque máximo que puede hacer la persona? ¿En dónde esta fuerza es lo más eficiente posible?
Cuando se aplica totalmente perpendicular al vector. Sí, eso es. Cuando este seno del ángulo teta, Es igual a 90. ajá, No, mentira. Es igual. Ah, sí, es igual a 90. bueno, el teta es igual a 90. Seno de teta de 90 debería ser igual a 1. ¿Sí? Sí. Es decir, cuando este coseno de phi es igual a 0. O sea, háganle este pedacito y la última parte es más ese análisis. Simplemente. Bueno, y acá por supuesto pues hay... Es que hay dos opciones, ¿no? Yo o acuesto el sistema de la tuerca o pongo la fuerza también con componentes. Podría ser interesante poner la fuerza en este ángulo. Ah, no, espere, estoy equivocado. Es este fin. Ajá. Listo. Si analizan bien ese ejercicio, con eso van a entender un poco más fácil el resto y les va a quedar más sencillo. O sea, hay mucho donde jugar. Bueno, los dejo. Listo, profe. Gracias por venir. Profe, igualmente, Saludos. Listo, nos vemos mañana. listo. Luego.